la instalación eléctrica es un circuito eléctrico mucho más grande. Se lo diferencia de esa manera únicamente, pero tiene los mismos elementos, tiene elementos de transformación, tiene una fuente, o sea, desde donde toma la energía eléctrica, tiene elementos de control, elementos de conducción, obviamente. Entonces, la instalación eléctrica la podríamos tomar como un circuito eléctrico un poco más grande o, si se quiere, como un conjunto de circuitos eléctricos que están dentro de una instalación. Dicho esto, y visto un poco el concepto de lo que son las instalaciones eléctricas, vamos a ver un poco las partes que tienen. Primeramente tiene lo que se llama la cometida, ahora vamos a ver en detalle qué es y qué partes tiene. Luego viene la línea principal, este dibujito ya lo conocen, me parece, lo habrán visto por ahí. El tablero principal, la línea seccional, tablero seccional y por último la línea de circuitos. Vamos a detallar todas esas partes como para desglosarlas un poco más. La cometida es el punto de unión entre la empresa distribuidora y el domicilio o el lugar donde se está prestando el servicio. Se podría llamar a la cometida como la fuente de la instalación eléctrica, es de donde se toma la energía eléctrica. ¿Qué componentes tiene? Tiene un fusible de protección, ¿tá? Que suele estar, depende del tipo de acometida, lo más común que vemos acá en Concepción del Uruguay y en ciudades aledañas es el fusible que está puesto en la parte de arriba, donde cruzan los cables. Ahí se ve como una cosita negra así larguita, que es el fusible de protección. Ese es el fusible de protección de la acometida. ¿Tá? Eso no quita que ustedes después, dentro de la instalación, tenga que haber elementos de protección también. Después viene la línea de alimentación, que es el cable que baja, lo llamamos la bajada, el medidor, el que está dentro, y la puesta a tierra de la acometida en caso de que no sea una de doble aislación. Las acometidas de doble aislación son las que están hechas íntegramente todo de plástico, todo de material aislante, con el caño de bajada, con la caja de los medidores, con todo el material aislante. Entonces en ese caso no necesita una puesta a tierra. Si son las acometidas que vienen con el caño ya metálico de bajada nomás únicamente, ya ahí necesita una puesta a tierra en la acometida, independientemente de que tenga o no puesta a tierra dentro de la casa. Eso es una cuestión independiente. La acometida, y esto se los comento así, todos estos componentes, al margen de la puesta a tierra, que lo tiene que poner el usuario cuando arma el pilar, el medidor y la línea de alimentación y el fusible de protección lo deben colocar, y hace el mantenimiento y todo la empresa distribuidora. ¿Qué me refiero? Si se quema el fusible de protección de la acometida, no corresponde que ningún electricista suba a cambiarlo. Hay que llamar a la empresa distribuidora y la empresa distribuidora tiene que venir a cambiar ese fusible. Lo mismo sucede si hay algún problema en la línea de alimentación, o si hay algún problema en el medidor, o si por algún motivo se tiene que desconectar el servicio para algún arreglo o reparación en el tablero de la casa, se solicita que vengan a desconectar el medidor, o desconectan a veces en el medidor o desconectan en el fusible de protección. Pero no es conveniente que ningún electricista meta mano ahí, simplemente porque una cuestión también de seguridad, de que si sucede algo y el electricista tuvo un problemita de seguridad y algo y quedó electrocutado cambiando el fusible de protección, por ejemplo, la empresa distribuidora no va a hacerse responsable de eso. ¿Por qué? Porque el electricista que no es de la empresa distribuidora no debía estar en esa parte, ¿se entiende? Son un poco las responsabilidades que tiene que tener cada uno dentro. Les digo eso y les aclaro esto porque por ahí les puede tocar ir a alguna casa donde no hay electricidad adentro, se cortó la luz, dicen. Bueno, si uno va al tablero principal y testea la entrada de electricidad, es decir, la que viene del medidor, y no tiene, es muy probable que se haya quemado el fusible de protección. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer el electricista es directamente recomendar al usuario que llame a la empresa distribuidora para cambiar el fusible de protección. No subirse, por más escalera que tenga y todo lo que quiera, no subirse debido a esas cuestiones de responsabilidad de cada uno.
Dicho esto, seguimos con la parte de acometida. Las acometidas pueden ser simples, ahí se alcanza a ver la foto, esto es un premoldeado, que puede ser premoldeado, puede ser en la pared o puede ser un pilar propiamente dicho. Las dobles, donde tenemos las dos cajas para dos servicios en el mismo inmueble o similares. Y las múltiples, que pueden haber visto por ahí este tipo de cajas azules. Las acometidas múltiples, les decía, van a ver por ahí en algunos edificios o esta acá, por ejemplo, de color verde en los barrios, que son tipo los monoblocks, que son varios departamentos, o en algún complejo de departamentos. Van a ver algunas cajas grandes de color azul por lo general, color verde o color gris. Esas son acometidas múltiples, es decir, dentro de esta caja grande hay varios medidores, ¿tá? En este caso sí, los fusibles de protección están acá adentro, acá abajo, no están en la línea, porque alimentan, con una bajada trifásica, alimentan varios medidores monofásicos. Por eso le digo un complejo de departamento, un edificio, un barrio, esos barrios monobloc donde hay bloques de 4 departamentos, por ejemplo, bueno, tienen abajo una caja colectiva, se le llama esto, una acometida múltiple, donde tienen varios medidores para los diferentes departamentos que se alimentan de ahí. Cada uno de esos acometidas tiene su fusible de protección, su línea de alimentación, su medidor y la puesta a tierra sí es general de toda esta caja. Lo mismo si hay un complejo de departamento, etc. Después, la acometida también puede ser de tipo aérea, que es la que más vemos acá en la ciudad, donde acomete por vía aérea. Subterráneas, por lo general no hay muchas acá en la ciudad. Esta es de una caja colectiva, justamente, una acometida múltiple, que esa entra subterránea en un barrio, de eso que yo le digo, barrio tipo monobloc, donde hay bloques de edificios con 4, 5, 6 departamentos. Entonces, en cada uno de ellos ahí, y acomete subterráneamente, por acá abajo. Acá abajo es donde está toda la parte de la protección y ingresa por acá la energía eléctrica y se distribuye en los medidores. Y si no, también la que sí se ve mucho es la semisubterránea. En esta imagen, no se alcanza a ver acá por este costadito acá, baja la línea, pasa por debajo, por tierra, e ingresa al pilar que está acá. Ingresa por debajo, pero ingresó aéreo, por eso se llama semisubterránea. Su ingreso es aéreo, pero cuando va a ingresar al pilar, ingresa por debajo del mismo. ¿Por qué se usa esto? Porque, por ejemplo, acá seguramente, para hacer acá arriba, esto lo habrán hecho ya después que estaba hecho todo el balcón, etcétera, etcétera, tenían que romper acá, romper el balcón, entonces era muy complejo. Entonces se hace una semisubterránea, se pone un caño de este lado y tiene que pasar por debajo y ingresar por acá. Acá, seguramente para ponerlo de este lado no hay lugar, porque también hay una medida reglamentaria de acuerdo a la medianera, no había lugar para poner la caja completa, entonces la caja se pone en otro lugar y se acomete semisubterráneo. ¿Se entiende hasta ahí? Son los tres tipos que podemos encontrar: aéreas, subterráneas y semisubterráneas. Las subterráneas se utilizan mucho en otras ciudades, por ejemplo Paraná, en el centro, la ciudad de Federación, la parte más vieja de la nueva federación, vaya la contradicción, si algunos conocen la historia de lo que fue Federación, que se tuvo que mudar la ciudad, cuando hicieron la ciudad nueva, hicieron todo, las líneas, todo, teléfono, todo, en forma subterránea, para no tener cables. Creo que a esta altura tienen cables arriba también, aéreos y todo, pero la mayor parte es subterránea, entonces utilizan muchas acometidas subterráneas en sí. Hasta acá lo que es la acometida. Pasamos ahora a lo que es la línea principal. Línea principal son estos cables que van acá, que van del medidor al tablero principal. ¿Ah? Por lo general, son conductores de fase y neutro en este caso. Si fuese trifásica, son 4 cables, un neutro y 3 fases. Y una vez que entran al tablero principal, ingresan a la parte de arriba, principalmente a la termomagnética primero. Después de ahí pasa al disyuntor. Eso es lo que llamamos línea principal. Van del medidor al tablero principal, no tienen más de 2 metros
porque no pueden tener más de 2 metros de distancia, ahora lo vamos a ver, entonces no van a ser muy largos. Sí es conveniente, cuando se arma el pilar, que el cable acá dentro del tablero principal quede un poquito largo, como para poder manejar o trabajar en el tablero, si se necesita cambiar esto o algo, poder tener lugar de maniobra. Entonces es conveniente que sean un poco largos los cables para que puedas tener holgura acá dentro del tablero. Acá está el tablero principal, el cual contiene la protección contra cortocircuito y sobrecargas, la protección contra corrientes de fuga, y como les dije recién, ubicado detrás del medidor o a no más de 2 metros del mismo. Reglamentariamente no puede haber entre el tablero principal y el medidor no más de 2 metros, y no puede haber nada intermedio, ninguna caja intermedia. Es decir, sale del medidor la línea principal que vimos recién y va directamente al tablero principal sin pasar por ninguna otra caja ni nada que se le parezca. Es principalmente por una cuestión de seguridad, porque la protección en realidad empieza a partir de acá, donde conseguimos los elementos contra cortocircuito y sobrecarga, que es lo que llamamos normalmente térmica, en realidad se llama termomagnética, y el de protección contra corrientes de fuga, que es lo que se llama disyuntor. Luego, cuando veamos materiales eléctricos, vamos a ver los elementos de protección, y vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos y cuáles funciones cumplen. Reglamentariamente tienen que estar estos dos en el tablero principal, no a más de 2 metros del mismo. Línea seccional dice ser los cables que van desde el tablero principal, es decir, en la salida del disyuntor, hacia los tableros seccionales. Ingresan a los tableros seccionales. Esa es la línea seccional. Desde el tablero principal al tablero seccional. Este es el tablero seccional donde llegan las líneas seccionales, que son estas que están acá arriba. Se alojan los elementos de protección de los diferentes circuitos. Por lo general, un tablero seccional no tiene disyuntor. El disyuntor no es necesario poner más de uno. Después, por eso, cuando veamos cómo funciona y todo, vamos a ver por qué no es necesario poner más de un disyuntor. Sí poner diferentes termomagnéticas con diferentes valores. Pero de eso lo vamos a ver más adelante, y por qué los tableros seccionales por lo general ocupan solamente termomagnéticas. Y luego del tablero seccional salen lo que llamamos las líneas de circuitos, que son las líneas que distribuyen la electricidad por toda la instalación. Reglamentariamente tiene que haber mínimamente 3 líneas de circuitos. Una de iluminación, una de toma corrientes, y una, en este caso si es aire acondicionado, una de lo que se llama usos especiales. La de iluminación está prevista para todo lo que es la parte de iluminación. También pueden entrar la alimentación de los timbres, del timbre, la alimentación, por ejemplo, de la alarma, la alimentación eléctrica de la alarma, la alimentación eléctrica del circuito cerrado de televisión, o sea, el circuito de seguridad. Todo lo que son consumos pequeños, en realidad. Los ventiladores de techo también se pueden conectar en la línea de iluminación porque no son de alto consumo. Luego tenemos la línea de tomacorrientes, que tomacorrientes sí, ya está preparado para un poquito más de consumo, igualmente no más de 10 amperes, que es donde ponemos los tomacorrientes, donde se conectan la heladera, el lavarropa, los televisores, alguna que otra estufa de cuarzo, cuestiones que tengan consumo un poco más que lo que es la iluminación, pero no tanto como puede ser un aire acondicionado o un calefón eléctrico o algo que ya tenga más de 10 amperes de consumo, que ahí sí pasamos a lo que se llama el circuito para usos especiales, que por lo general el uso especial que más le damos es el del aire acondicionado. Puede haber como le dije recién, un calefón eléctrico,
algún termotanque eléctrico muy grande, que consuma mucho, pero si no, el termotanque eléctrico se puede conectar a la línea de tomas. Si un termotanque de 30 litros no consume mucho más allá de 10 amperes, así que tranquilamente se puede conectar a la línea de tomas. Pero sí, ya si pasamos los 10 amperes, tengan en cuenta que son los tomas comunes que tenemos en nuestras casas, son para 10 amperes. Todos los elementos, incluidos, por ejemplo, el microondas, también se conectan en un toma de 10 amperes. Son todos los que lo acompañamos en la parte de tomas. Esto es reglamentariamente, incluso tienen que ir por separados, en cañerías separadas, en realidad. La sección de los cables en la de iluminación, incluso fíjense acá, muestra por ejemplo 20 amperes, 25 amperes en esta. En iluminación, la sección del cable de esa línea de iluminación puede ser 2,5 y distribuirse después con 1,5, porque los consumos no son altos. Ya en la de toma corriente o usos especiales, ya la línea principal tiene que ser 4 milímetros seguramente y distribuirse con 2,5. ¿Por qué lo digo reglamentariamente? Por lo general no se cumple de esta manera porque presupuestariamente sería mucho más caro hacer un encañado para iluminación, un encañado para toma corriente y un encañado para aires acondicionados. Yo lo he hecho en mi casa nomás, el único lugar donde he hecho, incluso esta foto es del tablero seccional de mi casa, donde he hecho todo el encañado de iluminación por el techo y todo el encañado de toma corriente y usos especiales por las paredes. Pero presupuestariamente lleva un poco más, porque lleva más caño, también lleva más cable, ¿no? Porque a cada lugar tengo que llevar cable. Entonces, por ahí, si uno tiene que pasar un presupuesto hecho como dice el reglamento, no creo que lo pueda ganar muy fácil, porque algún otro electricista lo va a pasar de otra manera y no va a ser más barato seguramente hacerlo de otra manera. También se puede hacer, también es válido, también viene a ser líneas de circuito, es por sectores, sectorizarlo. En el tablero seccional, en vez de tener toma, iluminación y aire acondicionado, tener planta alta, planta baja y patio. Listo, planta baja, planta alta y aires. El aire acondicionado por lo general sí se hace aparte. Y ponerlo todo en un solo encañado o en encañados diferentes. Esto también se puede hacer en el tablero seccional, también me olvidé decirle que esto podemos hacer esto mismo así de a 3 en diferentes sectores. Yo puedo tener iluminación, toma y aire acondicionado de la planta baja y al lado otro tablero o en otro lugar otro tablero seccional con lo mismo para la planta alta. La cantidad de tableros seccionales que uno tenga no es indistinto. Tablero principal si hay uno solo, tablero seccional puede haber más de uno. Y distribuidos reglamentariamente así o distribuidos de otra manera diferente. También se encuentra la opción del tablero único. Muchas casas que son pequeñas no tienen un tablero seccional, tienen el tablero principal y a partir de ahí se distribuye todo. ¿Ya? No tienen sectores, no están sectorizados. La cuestión de la sectorización, sea de esta manera, por iluminación, toma y usos especiales, o por sectores de la casa, simplemente una cuestión de practicidad al momento de ir a trabajar o de detectar una falla, ¿no? A mí si salta el disyuntor, bueno, salta el disyuntor en el tablero principal, bueno, yo bajo las 3 térmicas estas y empiezo a levantar. Si yo levanto iluminación no pasa nada, si levanto toma corriente y salto es porque el problema está en ese sector. Lo mismo si tuviera, como yo les decía recién, la planta alta y la planta baja separados. Levanto la térmica que corresponde a cada planta y veo en qué sector puede estar. Es simplemente una practicidad de uso de las térmicas, o sea, del tablero, para el momento de reparar o de detectar una falla. O también esa es otra cuestión de, si tengo un cortocircuito, que es donde va a saltar la termomagnética, si yo tengo un aire acondicionado que se me puso en cortocircuito, va a saltar la del aire acondicionado. No me voy a quedar ni sin luz, ni sin los tomas. O puede haber un problema en la iluminación y va a saltar de iluminación. Entonces, la otra parte de la casa puede llegar a quedar. O, vuelvo a repetirlo, si lo distribuyeron por sectores de la casa, también va a saltar un sector y otro no. Son simplemente cuestiones de practicidad, las líneas de circuito. No está
normado de que tenga que ser de esa manera. Les vuelvo a repetir, casas que son muy chiquitas directamente tienen el tablero principal y nada más. También encontramos que dentro de la misma caja, podemos encontrar el tablero principal en una parte y más abajo, dentro de la misma caja, el tablero seccional. También puede pasar de esa manera. Cuando son instalaciones también grandes, qué sé yo, y en una sola caja grande van a encontrar los dos tableros juntos. Y ahora que les quería mostrar algo que no está en el dossier, solo agregué, me parece importante, y viene a relación con lo que vimos en su momento de interpretación, lectura e interpretación de planos, ¿se acuerdan? Los planos de instalaciones eléctricas. Esto así, aunque parezca complicado, es un plano de instalaciones eléctricas. Otra cuestión que vemos acá en el plano, por ejemplo, esta línea de trazo, está acá, dice, va de TV y pasa por acá, dice cable coaxil, RG59, bueno, dice las condiciones. Esto también es un circuito que va totalmente aparte, y este sí, por más que se encarezca, no se mezcla, que es el circuito de auxiliares o de muy baja tensión, donde yo pongo la televisión, el videocable, la telefonía, internet, la alarma, lo puedo poner todo junto dentro de un mismo caño, totalmente separado y ninguna caja vinculada entre sí, porque eso es otra cuestión. Yo puedo tener alguna caja en la casa donde se me crucen la línea de toma corriente con la línea de iluminación, pero lo que no puedo tener es una caja donde se me cruce la alarma o el teléfono con una línea de 220 voltios. ¿Estamos? Eso sí, yo les recomendaría que se gaste un poquito más, pero se haga por separado una línea para lo que es telefonía, para lo que es televisión, con un caño medianamente grueso, porque por lo general el cable de video es grueso, el de teléfono no tanto, pero puede ser un poquito más grueso, entonces para poner todos juntos, y las cajas sí pueden estar juntas, esas cuestiones, no mezclado con los 220. Puede haber una caja de telefonía y una de 220 una al lado de la otra, sí, no pueden estar vinculadas entre sí, es decir, conectadas con un caño entre sí. Le quería marcar acá del plano, esto que se ve acá, por ejemplo, este detalle, estoy marcando con el mouse. Ahí. Eso que marco con el, hay que marqué ahí con el, que está en color celeste. Eso es el detalle de cómo se identifica en un plano el caño que va ahí y la cantidad de cables que lleva adentro. Esto es un caño. Por lo general, arriba va a ir la medida del caño, que puede ser en milímetros o en pulgadas. Por lo general, los caños metálicos son en pulgadas, los caños plásticos son en milímetros. No me pregunten por qué. Puede ir acompañado con las siglas RS o RL, que son, cuando es pesado es RS y cuando es liviano es RL. Es el tipo de caño. Después cuando veamos materiales vamos a ver un poco el tema de los caños y las medidas que vienen. Y debajo del mismo, de la misma línea que representa, esta línea representa el caño, debajo se coloca la cantidad de cables y de qué grosor se utiliza. Acá, por ejemplo, dice 4 por 2,5, subir un poquito ahí, 4 por 2,5 más T, más tierra. Quiere decir que dentro de este caño, que es de 15 milímetros de sección, el caño de diámetro, lleva 4 cables de 2,5 y una puesta a tierra. Puede llevar 2 cables de 2,5 más 2 de 1,5 más puesta a tierra. Se escribe todo debajo del mismo para que uno pueda identificar cuántos cables van acá adentro. Esa es la manera de representarlo en un plano eléctrico, el caño con su medida y la cantidad de cables que corresponde o que deberían ir dentro del mismo. Esto por eso no está en el dossier, yo se los quise mostrar porque me parece interesante y por ahí quedó desenganchado del tema que habíamos visto sobre lectura de planos. Y esto también lo agregué, porque lo encontré y me pareció interesante, lo agregué también acá,
que es principalmente las alturas recomendadas de las cajas. Las cajas rectangulares son de 10 por 5 y suelen ir a 30 centímetros la lista de abajo del nivel de piso, es esto, nivel de piso a 30 centímetros acostadas o a 30 centímetros paradas. Y las cajas que están más arriba, las que utilizamos para los interruptores de luz, cuando ingresamos a una habitación, etcétera, etcétera, a 1,30 del nivel del piso, la parte de abajo, o también pueden estar, en este caso están como a 1,40, también depende de la altura a veces de la persona, o en este caso porque está arriba de otra caja acá. Esto es más o menos la altura recomendada, 1,20 m la altura de un tablero. ¿Ah? El tablero siempre es bueno que esté a una cierta altura visible para trabajar cómodo y no sé si lo dije por ahí o lo hemos visto, también que esté con una distancia que uno pueda trabajar. Uno puede ingresar y quedar de frente al tablero bien parado para poder trabajar cómodo sobre el tablero, porque por lo general es un lugar más donde hay que trabajar más cómodo para poder cambiar termomagnéticos, etcétera, etcétera. Como yo les dije hoy, lo ideal también es, si ustedes arman el tablero, es que si bien se calcule la caja del tablero con espacio suficiente para que los cables no queden cortos. Las cajas de tablero, después la vamos a ver, que se venden de acuerdo a la cantidad de termomagnéticas o de disyuntores que pueden alojar. Por lo general es recomendable pedir una medida más. Es decir, si yo voy a colocar dentro de este tablero 4 termomagnéticas, pido una de 6, creo que es la medida que sigue. Entonces, de esta manera, yo me queda espacio suficiente para, si quiero a futuro ampliar y poner 2 térmicas más, pero también me queda espacio para trabajar con los cables, que con los cables nos queden cortitos y no me permita trabajar. Tampoco que queden demasiado largos para que esto sea un batente de cable y que la tapa entre a presión y que cuando saquen la tapa salten todos los cables, pero sí que quede cómodo. Y estas medidas reglamentarias, principalmente las de acá abajo, es por una cuestión de convivencia con las otras instalaciones como la de gas o la de agua, que se sobreentiende que están más o menos debajo de estos 30 centímetros, o creo que alguna, creo que si no me equivoco, va como a los 50. No me acuerdo cuál es cuál, pero digamos, se conocen estas medidas como para poder saber dónde va electricidad y dónde hay agua, dónde hay gas, o dónde puede haber.